En este video vamos a comenzar a hablar sobre las evaluaciones de las contribuyentes de resonancias. Vamos a estar evaluando los diferentes contribuyentes de resonancia para ver cuál contribuye más al híbrido. Y vamos a explicar eso, ¿ok? Como en este ejemplo, hay veces que tenemos contribuyentes que son prácticamente iguales en cuestión de estabilidad. Ambos contribuyen igualmente al híbrido, ¿ok? Pero a veces hay contribuyentes que son diferentes en cuestión de estabilidad. Y por eso, y el que más contribuye al híbrido se va a parecer más al híbrido, pues usualmente es el que se dibuja. Y pues vamos entonces a estar dando las reglas en orden de importancia para determinar cuál es el contribuyente que más contribuye hacia el híbrido de resonancia. La primera regla es buscar el que tenga todos los objetos completos. Usualmente se puede distinguir porque es el contribuyente que tiene mayor número de enlaces pi. Como por ejemplo, aquí tenemos estas dos moléculas que son contribuyentes de resonancia. Y es importante saber que siempre que yo tenga un carbocatión, los carbocationes no tienen el objeto lleno, tiene tres enlaces sigma, pues eso tiene 6 electrones alrededor del carbono que tenga la carga positiva. Eso no tiene el objeto lleno. Carbocationes no tienen el objeto lleno. Y esta molécula, si la vemos, tiene mayor número de enlaces pi. Aquí no tengo ninguna, aquí tengo una. Así que este contribuyente contribuye más al híbrido porque todos los objetos están llenos. Note que entonces ahora carbono tiene 4 enlaces, este tetravalente. Oxígeno es el que tiene la carga, y quizás eso a veces no nos gusta verlo, ¿verdad? Porque pensamos que entonces la carga no le gusta estar en oxígeno. Pero comparado a estos dos, aquí todos los átomos tienen objeto lleno, porque a un oxígeno con una carga formal positiva tiene 3 enlaces covalentes, son 6 electrones, más los 2 del par solitario, son 8. Así que oxígeno, aún con carga positiva, aquí en esta estructura tiene el objeto lleno. Así que entonces esta molécula, todos los átomos tienen el objeto lleno. Y de nuevo lo podemos buscar. Una manera más fácil de encontrarla es mirar si hay una estructura con mayor número de enlaces pi. ¿Okay? Esta no tiene enlaces pi, aquí tengo una. Lo más seguro, aquí todos los átomos tienen el objeto lleno. Así que este es el contribuyente que contribuye más hacia el híbrido, porque es el más estable. Vamos entonces a ver la segunda regla, que dice que el que tenga menos cargas formales es más significativo. ¿Okay? Comparado, aquí vemos resonancia, y toda esta resonancia nos ayuda a ver las cargas que tiene el híbrido. Si no lo hacemos, no vemos que entonces hay una carga parcial negativa en este nitrógeno, hay una carga parcial positiva en este carbono, y hay una carga parcial positiva en este nitrógeno, este otro nitrógeno. Pero mirándolos así, podemos ver que entonces este que está aquí no tiene ninguna carga formal, ¿sí? Este tiene igual número de enlaces pi que eso también contribuye de igual manera. Aquí tengo un enlace pi menos, y es que veo que aquí hay un carbocatión. Así que podemos también ver que este que tiene el carbocatión es el que contribuye menos. También los podemos ver en diferentes, un orden de ascendente o descendente de cuál contribuye más o menos. Este contribuye menos, dado que tiene menor enlaces pi o tiene el carbocatión y no tiene el objeto lleno. Este es el que contribuye más, ¿verdad? Porque tiene mayor enlace número de pi y no tiene cargas formales. Este sería el más estable y el que contribuye más hacia el híbrido. Así que el híbrido se parece más a este contribuyente que a los demás. Así que el primer y el último estructura tienen los objetos llenos, pero es el primero que tiene menos cargas formales, así que es el más significativo. Ok. Ahora vamos entonces a hablar sobre cómo mover la carga, ¿verdad? Antes de dar la tercera regla. Y es que a veces cuando están estabilizando una carga, yo les digo a los estudiantes, no formen más cargas. Si usted mueve este enlace pi que está aquí, ¿verdad? Con esta flechita, vamos a hacer este contribuyente que está acá.
Y este contribuyente, si movemos entonces estos dos electrones y poner la carga negativa en este carbono, estamos creando más cargas. Y usualmente cuando yo tengo una carga, yo no quiero crear cargas adicionales, porque estaré dibujando un contribuyente que no contribuye para nada al híbrido. So, este contribuyente resonante es insignificante para la resonancia, y de hecho no es razonable, no se hace, está incorrecto. Así que no lo dibuje, no. Cuando usted tenga una carga negativa, por eso entonces se hacen dos flechitas. Una desde la carga hacia, movemos entonces en enlace pi. ¿Ok? So, entonces esto nos haría dibujar este otro contribuyente, y ahora vemos que estos dos tienen la misma carga neta, negativo 1, negativo 1. ¿Okay? Así que lo que estamos haciendo cuando tenemos una carga, vamos a deslocalizar la carga. ¿Okay? Cuando tengo una carga negativa, deslocalizo la carga negativa. Y cuando estoy deslocalizando una carga negativa, voy a necesitar mover por lo usual dos flechitas a la vez. So, mirando entonces ahora estos dos contribuyentes, vamos a hacer la regla número 3. La regla número 3 es que cuando tengo una carga negativa, va a estar más estable, y es el contribuyente más estable el que tenga entonces la carga negativa en el átomo más electronegativo. Observando que aquí la carga está negativa en oxígeno, aquí en carbono, pues la carga más estable en el átomo más electronegativo. ¿Okay? So, entonces ese sería el contribuyente que más contribuye hacia el híbrido, es el más estable. Ese es el que más contribuye. También sería viceversa. So, vamos entonces a ver otro ejemplo, ¿verdad? Lo dice, we default to rule number 3 here because more than one structure has all with full octet. So, yo siempre voy en el orden de importancia de las reglas. So, dado que estas dos estructuras ya tienen los octetos llenos, tienen el mismo número de enlace pi, aquí tengo uno, no se están creando cargas adicionales, pues entonces tengo carga negativa aquí, tengo carga negativa acá. Pues la tercera regla sería la carga negativa en el átomo más electronegativo, o viceversa, y este sería el otro ejemplo, la carga positiva en el menos electronegativo, o la carga positiva en el más electropositivo. So, aquí vemos dos contribuyentes de resonancia que de igual manera también contribuyen igualmente al híbrido en cuestión del octeto. Tengo un enlace pi aquí tengo un enlace pi. Así que aquí tenemos átomos que todos tienen el octeto lleno. ¿Okay? So, mirando aquí tengo la carga positiva en oxígeno, aquí la carga positiva en nitrógeno. Como oxígeno es más electronegativo, eso quiere decir que nitrógeno es menos electronegativo o más electropositivo. La carga positiva está más estable en el nitrógeno. Por ende, entonces, es el contribuyente que contribuye más hacia el híbrido, es el más estable. ¿Okay? So, la resonancia del híbrido, de nuevo, yo no la puedo hacer correctamente, dibujar el híbrido, siempre y cuando dibuja bien los contribuyentes de resonancia. Y esto me va a ayudar a hacer el híbrido, que es lo más cercano a la realidad de la molécula. ¿Okay? Sí, entonces es lo más consistente a la teoría de orbitales moleculares. Y yo sé que no estamos estudiando mucho los orbitales moleculares, usted lo puede leer en su tiempo. En realidad es difícil hacer preguntas de esa índole, y usualmente no cubro ese material, pero es bien interesante saber que los orbitales moleculares, ¿verdad? La teoría del orbital molecular se acerca más el híbrido a lo que es la realidad de la molécula. Eso, a veces cuando yo digo pues la molécula en su estado más real, me refiero hacia el híbrido. ¿Okay? So, los pares solitarios que se deslocalizan, ¿verdad? Son los que están haciendo resonancia. Pero hay pares solitarios que no van a estar haciendo resonancia, y eso se llaman pares solitarios localizados. Son los pares localizados de electrones no participan en resonancia. Los pares deslocalizados sí hacen resonancia y por ende son más estables. Y eso es importante saber cuando estamos hablando de ácido-base y de otros tópicos que veremos hasta en orgánica 2. ¿Okay? So, hay que saber buscar
cuáles pares solitarios están localizados o deslocalizados. En este caso, el par solitario del nitrógeno se deslocaliza en esta amida, como están viendo como es la resonancia. Así que estos pares solitarios del nitrógeno van a estar más estables que los pares solitarios del oxígeno que están localizados. Como por ejemplo, si vemos entonces las resonancias que hace esta estructura de amida, que es el grupo funcional, el par solitario del nitrógeno, al estar adyacente al carbonilo, que es el enlace doble de carbono con oxígeno, hago dos flechitas y de esta manera veo que este par solitario se deslocaliza en la resonancia. Así que ese par solitario en realidad está en orbital P. ¿Okay? También vemos que si dibujamos el híbrido, no lo voy a dibujar aquí, pero vamos a estar haciéndolo en práctica en el salón. Cuando hago el híbrido, aquí el oxígeno está neutral, pero aquí tengo una carga negativa. Y es que vean entonces también que aquí estos dos pares solitarios no participan en la resonancia. Aquí tengo tres pares solitarios, ¿verdad? Porque ese último 3 vino de mi enlace pi. Así que tengo siempre por lo menos 2 pares localizados en oxígeno. Ese tercero sí se deslocaliza en la resonancia. Bueno. Tenemos entonces el par solitario deslocalizado en resonancia de nitrógeno. De nuevo, cuando dibujo el híbrido, voy a poner una carga parcial negativa en el oxígeno. Tengo una carga parcial negativa en el oxígeno y tengo una carga parcial positiva en el nitrógeno. Cuando uno pregunta dónde está la mayor densidad electrónica de esta molécula, pues los electrones pasan más tiempo en el oxígeno. No por el momento dipolar, sino por resonancia, podemos ver que pasa más tiempo con oxígeno. ¿Okay? Vamos a tener una carga parcial negativa en el híbrido, en el oxígeno, y positiva en el nitrógeno, en esta molécula. Los pares deslocalizados pueden estar en orbitales P. Ok, y por eso entonces la hibridación del nitrógeno puede, si miremos entonces en este contribuyente, si sacamos la hibridación así con el número estérico es 4, pero acá en esta otra estructura es un número 3, y es entonces sp2. Acá sería sp3, aquí sería sp2. ¿Okay? Entonces la hibridación en realidad no es algo estable, o sea, puede variar, puede ser, este nitrógeno entonces tiene un carácter sp3, pero también tiene carácter sp2. La hibridación no está siempre escrita en piedra, a menos que el átomo pues no participe en resonancia, pues si la hibridación va a ser más estable. Pero la hibridación puede entonces ser algo entre medio. Okay. Entonces, vamos a hablar de algunos electrones que están localizados. Estos electrones que están aquí, en el nitrógeno, vamos a estar viendo que esta resonancia es incorrecta. Este tipo de resonancia lo vamos a estar viendo en el segundo semestre. Esta molécula se llama piridina y tiene gran utilidad sintética. También está presente en muchas moléculas también este tipo de grupo funcional, piridina. Piridina tiene un nitrógeno que si lo vemos entonces parece de hibridación sp2 y esta parte del anillo, ¿verdad? Es parte del anillo. Cuando yo hago resonancia de esta manera, vemos entonces que se pone de esta hibridación y parece un sp. Por varias razones esto no es real. Vamos entonces a estar viendo la estructura en su manera de Roberts. Pero este par solitario de piridina es un electrón, son electrones que están localizados, no pueden hacer resonancia. Si miramos a piridina, el sistema de orbital P, ya que piridina tiene un enlace pi, ese enlace pi está compuesto por los orbitales P del nitrógeno. Y el par solitario está localizado en orbital, en este caso el nitrógeno tiene hibridación sp2, está en orbital sp2, que si notamos aquí no está paralelo. Para hacer resonancia, los electrones tienen que estar paralelos al sistema de electrones, los orbitales P, ¿verdad? Yo no puedo hacer resonancia si mis electrones están perpendicular, como está este par solitario. Si está perpendicular en vez de paralelo, el par solitario va a estar localizado y no puede participar de resonancia. ¿Okay?
So, es importante entonces saber distinguir cuando los electrones están localizados o deslocalizados. Ya que cuando estamos viendo este tipo de moléculas, y lo va a estar discutiendo de nuevo al final del segundo semestre, todavía estaremos hablando de resonancia y vamos a tener que saber distinguir cuando los pares solitarios están localizados, como por ejemplo en esta molécula. Vemos aquí este par de nitrógeno está localizado y es más fácil de verlo, ¿verdad? Porque no tengo dobles enlaces al lado. So, este es un par solitario localizado, ¿ok? Y es localizado, si miramos la hibridación del nitrógeno, es sp3. Los pares solitarios siempre están localizados en los orbitales híbridos S del átomo. So, si es sp3, este par solitario está localizado en sp3, un orbital sp3. Miramos entonces, aquí tendría un par solitario, aquí también. Y este par solitario, el nitrógeno parece sp3, pero está adyacente al doble enlace. Eso sería un par solitario alílico. Y por eso entonces está deslocalizado. Ese par solitario que tendría entonces el nitrógeno estaría deslocalizado. Y entonces, este que está aquí, similar al de piridina, que tengo un nitrógeno sp2, ya con un enlace pi, la resonancia ocurre por aquí. So, ese par solitario que tendría este nitrógeno estaría también localizado. Ahora, localizado en un orbital sp2. Vamos a estar hablando de este tipo de pares solitarios localizados o deslocalizados, de nuevo, cuando estamos hablando en el capítulo 3, cuando estamos hablando de reacciones ácido-base. Así que practiqué mucho para poder distinguir cuáles pares solitarios están localizados o deslocalizados. Hasta aquí sería el video.